Francisco y Fernando Muñoz Cano, Francisco Cardón, María Guadalupe Molina Lozano, José Luis Mejía Sánchez, Consuelo Acosta de la Hoz. Por la conversión de Pablo Hernández y Pablo Hernández Jauregui, Susana Muñoz Cano, Nelly Mauro Tudela, Ricardo Muñoz Cano, familia Martínez Barranco, María Fernanda Cardón, Aldea Friar de María y José, familia Pardo Presentis, por la paz, unidad, conversión, amor y fe. Y por la salud de Sara Barranco, Ana Paula Martínez Barranco, Guillermina y por José Muñoz Cano, Rocío Espinosa de los Monteros, Aralí Sánchez Rosas, Diana Gómez Barón, Amalia Sánchez, Alicia Jaquín Guzmán, Irma Alicia Rodríguez Jaquín, Fernando Avendaño Rosas, Julieta López Flores, María Farfán y José María Farfán Hernández. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Celebramos hoy la memoria de los mártires de Roma. Pedimos la intercesión de estos primeros confesores de la fe. Ofrezco la Eucaristía por todos ustedes, por sus intenciones y por sus necesidades, y por los que desde el Facebook nos sintonizan. Pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Sentados escuchamos la palabra. Del libro de Génesis. Cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció el Señor y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, camina en mi presencia y séme fiel. Cumple mi alianza, tú y tu potestad, y tu posteridad, de generación en generación. La alianza que hago contigo y tus descendientes, y que tienen que cumplir, consiste en que todos sus hijos varones serán circuncidados. Sarai, tu esposa, ya no se llamará Sarai, sino Sara. La bendeciré y ella te dará un hijo, y yo lo bendeciré. De él nacerán pueblos y reyes de naciones. Abraham se postró en tierra y se puso a reír, diciendo en su interior: ¿podrá un hombre de 100 años tener un hijo? Y Sara, a sus 90, podrá dar a luz. Entonces Abraham le dijo a Dios: me conformo
con que le conserves la vida a Ismael. Dios le respondió: Sara, tu esposa, te dará un hijo y le pondrá por nombre Isaac. Con él y con sus descendientes estableceré mi alianza, una alianza perpetua. En cuanto a Ismael, también te he escuchado, lo bendeciré, lo engrandeceré y haré que su descendencia sea muy numerosa. Engendrará 12 príncipes y será padre de un gran pueblo, pero mi alianza la estableceré con Isaac, el que Sara te dará a luz el año que viene por estas fechas. Y cuando Dios terminó de hablar con Abraham, se retiró. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos, comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Su mujer como vid fecunda en medio de su casa, sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion, que vea la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Aleluya, Cristo, el Señor esté con vosotros. Del Santo Evangelio según San Mateo. gloria al Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó de la montaña, lo iba siguiendo una gran multitud. De pronto se le acercó un leproso, se postró ante él y le dijo: Señor, si quieres puedes curarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciéndole: Sí quiero, queda curado. Inmediatamente quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: No se lo vayas a contar a nadie, pero ve ahora a presentarte al sacerdote y lleva la ofrenda prescrita por Moisés para probar tu curación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentados, por favor. Muy queridos hermanos, muy queridas hermanas, nuevamente Dios nos permite celebrar nuestra fe en este ocaso del mes de junio, 30 de junio, donde celebramos la memoria de los mártires de Roma. Continuamos leyendo los fragmentos más importantes de la historia del primer patriarca del pueblo de Israel, que es Abraham. Al principio de esta semana iniciamos desde el capítulo 12 la historia de Abraham, como Isaac, Jacob y al final José, con el capítulo 50. Y Abraham, tal como lo expone Pablo en la carta a los Romanos, es un modelo de fe. Recuerden ustedes que ante la revelación de los designios divinos, el hombre debe responder con la fe. La fe es un don que el mismo Dios regala, pero la fe es la obediencia total del hombre al plan del Padre. Esa es la fe.
Catecismo de la Iglesia Católica como en la ley Deum. Cuando una persona no responde generosamente al plan de Dios, es que no tiene una fe total en Dios. Cuando una persona condiciona los planes de Dios, es que no le cree a Dios. El gran ejemplo de Abraham, como lo veíamos el lunes, es que le cree y se va a un país desconocido porque Dios Padre le promete ser padre de una numerosa descendencia. Él ha llegado, pero es un hombre anciano, mayor, y le cree que va a ser papá a eso. El hombre puede olvidarse del plan de Dios. Los seres humanos, aunque afirmemos un pagaré, nos desdecimos, porque muchos no tenemos palabra. Dios tiene palabra. Ojalá que nosotros podamos responder con generosidad al plan de Dios sobre cada uno de nosotros, creyéndole, aún en lo negativo, aún en la muerte de un ser querido, aún en la enfermedad, tenemos que seguir creyendo en Dios. Hemos terminado desde hace algunas semanas, iniciamos el discurso del Sermón de la Montaña, capítulos 5, 6 y 7. Después viene una sección de milagros, capítulos 9, 8 y 9. Por eso hoy hemos escuchado que Jesús bajó de la montaña y que una multitud lo acompañaba. Y se realiza un milagro, un leproso. El leproso estaba segregado de su sociedad. Se consideraba que la lepra era castigo a los actos del hombre, y recordando que siempre cuando Jesús obra un milagro constata la fe. Yo les he comentado que en el Evangelio de Juan hay 7 milagros, pero Jesús no constata la fe. Jesús hace el milagro porque Él quiere. Aquí se acerca un leproso, se postra ante Jesús y le dice: si tú quieres, puedes curar. Esa es la fe. ¿Cuántos condicionan a Dios y le dicen a Jesús: yo te ofrezco esto, pero si me haces esto? Yo te ofrezco esto, si tú me cumples esto. El hombre no puede condicionar a Dios. O como platicaba con una dama hace unos días, que me decía: es que la oración en la madrugada no es de escuchar mejor que en la mañana. ¿Quién puede condicionar a Dios? Dios escucha la oración a las 6 de la mañana, a las 9 de la noche, a las 3 de la mañana, que ustedes velaron en sus casas de oración, pero Dios siempre escucha la oración del hombre y de la mujer. Yo no puedo decir: si tú a las 3 de la mañana rezas esto, Dios te va a escuchar. No. El leproso está totalmente lleno de fe y le dice a Jesús: si tú quieres, cúrame; si tú no quieres, no me cures. Y no es que Dios sea malo, no, Dios no es malo, como yo lo comentaba en los hospitales cuando celebraba, ahora ya no da permiso celebrar, dicho sea de paso. Pero yo celebré en Betania, en la Beneficencia, en Guadalupe, en el Iste, en San Alejandro, en San José, en Ortopedia, en Ángeles. Ahora no sé por qué no quieren que celebre. Pero yo recuerdo que observar en la ortopedia, en el 6º piso, iban médicos, enfermeras y los enfermos. O en la UAP se hablaba de ginecología. Y las listas de enfermos eran: por la salud, por la salud, por la salud. Y apareció un brindis navideño. Y yo les decía: miren, yo no voy a rezar por la salud porque yo no soy Dios. Yo voy a decir esto en mi oración: Señor, si tú quieres, cura al enfermo. Aunque esté en Houston o esté en el Hospital del Sur, pues cúralo, si tú quieres. Señor, si tú quieres que siga clavado en la enfermedad, es tu voluntad. Aunque se vaya
a San Diego: Señor, y si tú quieres llevártelo, también es tu voluntad. Contra Dios no podemos luchar. Por eso la ley Verbum dice que la fe es la respuesta incondicional del hombre al plan de Dios. Es la sumisión de la inteligencia y la voluntad. ¿Por qué es Dios? Si hoy aquí en México hay mucha gente sumisa ante la autoridad y le entrega su voluntad y hasta su dinero. A Dios hay que entregarle todo. Por eso al final dice Jesús: sí quiero quedar curado. Y se realiza el milagro. Al final Jesús, como buen judío, le dice al leproso: ve y lleva la ofrenda que prescribe la ley, porque Dios te hará sanar. El día de hoy celebramos a los mártires de Roma. Los documentos que podemos encontrar sobre los mártires de Roma es la carta a los Corintios del Papa Clemente, la obra Anales de Tácito, la obra de Suetonio, la vida de los 12 Césares, el escrito que le manda el joven a Trajano y las dos apologías de San Justino al emperador Antonino Pío. Nos dice el libro 15 de Anales de Tácito que Nerón mandó quemar la ciudad de Roma. Por ahí he escuchado algunos temas que dicen que Nerón no estaba en Roma. Ciertamente no estaba en Roma, pero él mandó quemar la ciudad de Roma, porque él estaba medio mal de la cabeza, como muchos gobernantes que hemos tenido aquí en México, y quería hacer Nerópolis. Hasta se escucha aquí en Nerópolis. Pero no mandó quemar la vista contra el grupo Lomas de Arqueológico, no mandó quemar las colonias pobres de Roma. 7 colonias. El único defecto es que no la hizo la gente. Muchos romanos murieron. A las pocas semanas, él culpó a los cristianos. Los romanos no querían a los cristianos por 3 cosas. La primera, porque los cristianos no les gustaba hacer servicio militar, porque en el servicio militar tenías que matar. Los cristianos no adoraban a los dioses paganos. Y tercero, los cristianos no iban al circo máximo a ver los pleitos entre gladiadores y las fiestas al dios Baco, donde existía exceso de vino. Por eso eran mal vistos. Entonces, cuando él culpa a los cristianos, nos dice este capítulo 15, empezaron a arrestarlos en su casa y los mataban de 4 formas. Tácito lo cuenta. O los devoraban los leones en el circo máximo, el Coliseo todavía no se había hecho. O los empalaban vivos. De ahí surgió lo que se dice en Puebla, que en una construcción el reinato siempre empalaban a alguien. Eran los borrachitos, no se daban cuenta de eso. O los quemaban vivos o los crucificaban. No se sabe a ciencia cierta cuántos mataron. Hasta el año 305. Primero los arrestaban, solamente a los que se llamaban cristianos. Con el tiempo arrestaban a sus familias y con el tiempo les quitaron sus bienes, porque siempre los estados dicen: quitamos los bienes para utilidad pública. Por eso les hablaba de una carta que Plinio el joven le escribe al emperador Trajano y le dice:
¿acaso la ley romana, que es tan justa, puede castigar de muerte a quien no profese la religión politeísta y es capaz de quitarle los bienes? ¿Y qué responde Trajano? Bueno, Trajano no era jurista. Trajano es el que sí. Por eso siempre ha habido persecución contra la Iglesia. Aquí en México tuvieron una persecución de la Guerra de Reforma del 58, hasta el 70, 72. Pero aquí la persecución que tuvimos en México desde el gobierno de Carranza en el 14 hasta el año 40, cuando el presidente Ávila Camacho se declaró católico. Bueno, pero vuelvo al punto inicial. ¿Cuándo concluye esta persecución contra la Iglesia? Cuando Diocleciano deja el poder, hay un triunvirato entre Licinio, Magencio y Constantino. Después se pelearon y Licinio y Constantino lo vencen en la famosa batalla del Puente Libio en el 312. Pero Constantino había tenido un sueño, y hoc vincis, con este signo vencerás. Y puso el anagrama de Cristo en sus huestes y venció. Y al año siguiente en Milán es bellísimo, escribe el edicto de Milán, y más o menos el edicto dice esto: a partir de ahora el Imperio Romano va a tolerar la superstición cristiana, porque le llamaba superstición. Imagínense, eso se hizo en el 313. Ojalá que muchos gobernantes hubieran tenido la caridad de tolerar a la Iglesia cristiana. Finalmente, en el año 379, hubo otro emperador que era Teodosio I, que oficializó la Iglesia cristiana en todo el imperio. Y no fue la Iglesia cristiana la que persiguió a los no cristianos, fue el poder temporal el que persiguió a los paganos. No fue la Iglesia, fue el poder temporal. Pues hoy le pedimos a los mártires de Roma que sean intercesores ante Dios para que nosotros siempre hagamos la voluntad de Dios. Así sea. En el nombre de los gobernantes del mundo entero, de nuestra patria, estado y localidad, oremos. Por los que sufren, por los que lloran, por los enfermos, por los agonizantes, los presos, los migrantes, para que alguien en Dios y a los más cercanos ayuda y consuelo, oremos al Señor. Por todos nosotros, por nuestras intenciones, necesidades y acción de gracias, oremos al Señor. Por la conversión de Pablo Hernández y Pablo Hernández Jauregui, oremos al Señor. Por el eterno descanso y consuelo a costa de la hoz, José Luis Mejía Sánchez y Roberto Sánchez Medina, oremos al Señor. Escucha, Padre, nuestras plegarias, otras quedan en nuestro corazón. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Sentados.
humillación y alabanza, y concédenos que, purificados por su eficacia, podamos ofrecerte el entrañable afecto de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque la sangre de los mártires derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder y convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a situación voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad de Cristo. Acuérdate, Señor, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Víctor y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Roberto Sánchez Medina y Consuelo Costa de la Hoz, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros con las intenciones de Pablo Hernández y Pablo Hernández Saúl, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José y los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles
fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Es un signo de paz.
Oremos. Renovado, Señor, por el lo recibamos convertido en certeza de redención. Por Jesucristo nuestro Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podéis ir en paz, nuestra Eucaristía ha terminado. Bajo tu amparo nos refugiamos, Santa Madre de Dios. No desatiendas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Orad por nosotros, Santa Madre de Dios. Sagrado Corazón de Jesús, San Judas Tadeo, Madre de Roma, orad por nosotros. Que pasen muy buenos días.